ángulos centrales y los ángulos inscritos de la circunferencia se pueden distinguir de la siguiente manera. El ángulo está conformado por 3 puntos. En el caso del ángulo central, 2 de sus puntos, como es el caso de A y B, están sobre la circunferencia, es decir, en la línea del círculo. Y el vértice tiene que estar forzosamente en el centro de la circunferencia, por ello que se llama ángulo central. Entonces, no importa dónde yo mueva estos 2 puntos A y B sobre la circunferencia, siempre y cuando se mantenga el punto, el vértice en la circunferencia, sigue siendo un ángulo central, independientemente de la medida que pueda tener. Entonces, la manera en la que los vamos a estar escribiendo va a ser de la siguiente forma. La primera es, el ángulo va a ser a partir de sus puntos que conforman el ángulo. Siempre se van a escribir en sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces nosotros diríamos el ángulo A o B. ¿Sí? El vértice siempre, esa letra tiene que ir en medio. También le podemos dar algún nombre al ángulo. Normalmente los ángulos se nombran con letras griegas. Por ejemplo, vamos a nombrar el ángulo alfa. Entonces, la medida de ese ángulo va a ser exactamente igual a la medida del arco, es decir, este segmento de la circunferencia y el arco miden lo mismo. Entonces, yo diría el ángulo A o B es igual al arco AB. Si lo nombré como alfa, diría el ángulo alfa es igual al arco AB. Un ejemplo, si yo digo el ángulo alfa es igual a 40 grados, entonces el arco AB mide 40 grados también. Ahora, el ángulo inscrito tiene la diferencia que su vértice tiene que estar sobre la circunferencia. Entonces, los 3 puntos que conforman a ese ángulo están sobre la circunferencia. Los lados que conforman al ángulo no es obligatorio que pasen por el centro. Si se fijan en este ejemplo, no tiene que pasar por el centro. Puede haber algunos pasos en los que sí la línea cruce por el centro, pero no pasa nada. Entonces, la forma en la que vamos a escribir los ángulos centrales es la siguiente. El ángulo, igual vamos a, en sentido contrario a las manecillas del reloj, AVB. Y conserva la misma propiedad. La medida del ángulo va a ser igual a la medida de este segmento de la circunferencia. Entonces, esto sería igual a el arco AB. También lo puedo nombrar con alguna letra griega. El ángulo beta es igual a la medida del arco AB. Entonces, si yo digo el ángulo beta es igual a 60, quiere decir que el arco AB es igual a 60. Ahora vamos a ver la relación que hay entre la medida de los ángulos centrales y los ángulos inscritos. Esta relación solamente se puede dar cuando los ángulos comparten la medida de el arco, ¿sí? Tienen que compartirlo. Es decir, que los 2 puntos que conforman al ángulo deben de compartirlo y el único punto diferente es el vértice. En el ángulo central el vértice va a estar en el centro y en el ángulo inscrito el vértice va a estar sobre la circunferencia. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, 2 líneas así y aquí va a ser el vértice. Entonces siguen compartiendo el mismo arco. Ahora, la relación que existen entre estos es que si nosotros en este ejemplo estamos empezando del ángulo inscrito, entonces la relación es el ángulo central mide 2 veces lo que mide el ángulo inscrito. Entonces, el ángulo alfa va a ser igual a 2 veces el ángulo beta. Esa es la propiedad. Entonces,
Si yo quiero saber cuánto mide el ángulo alfa, pues simplemente voy a multiplicar 2 por la medida, perdón, aquí me faltó el ángulo, por la medida del ángulo beta. Si se fijan, yo lo tengo acá arriba. Es 73.57 grados. Entonces, alfa sería igual. Entonces nos quedaría que el ángulo alfa es igual a 147.14 grados. ¿Sí? Entonces esa es la relación. Si yo tengo el ángulo inscrito y quiero saber cuánto mide el ángulo central, tengo que multiplicar por 2. Ahora, vamos a ver cuando tenemos el caso contrario, que yo tenga el ángulo central y quiero saber cuánto mide el ángulo inscrito. Pues la propiedad es la inversa. Es decir, el ángulo beta, en este caso, va a ser igual a el ángulo alfa entre 2 o la mitad del ángulo alfa. Si se fijan en esta parte, a pesar de que el ángulo beta no está por debajo del ángulo alfa, siguen compartiendo el mismo arco, el arco AB, o los mismos dos puntos que están sobre la circunferencia. Entonces, si yo tengo que quiero encontrar el ángulo beta, sería el ángulo alfa es igual a 67.5 grados. Y para saber cuánto vale beta, lo voy a dividir entre 2. Y el resultado nos quedaría, el ángulo beta es igual a 33.75. Entonces, estos serían básicamente las propiedades que tienen. Entonces, si yo tengo el ángulo inscrito y quiero saber cuánto vale el ángulo central, multiplico por 2 el ángulo que yo ya tengo. Si yo tengo el ángulo central y quiero saber cuánto vale el ángulo inscrito, divido entre 2 el ángulo.